Cat 9 se encontraba en la cubierta de observación de la nave de coalición Distant Light, observando la nave humana aproximarse a través de la ventana gráfica. El UCS Defiant parecía más pequeño de lo que esperaba. Su casco oscuro estaba marcado por batallas anteriores. El observador sapiriano revisó su dispositivo de grabación una vez más, asegurándose de que captaría todo para su informe. El Consejo de Coalición le había encomendado esta tarea hacía 3 semanas. Su trabajo era sencillo. Observa a los humanos pelear y registra sus errores. El Consejo quería saber si estas nuevas especies realmente podrían soportar ser miembros de la Coalición Galáctica. La mayoría de los miembros del Consejo pensaron que los humanos fallarían en su primera prueba real. Kate Nine pertenecía al colectivo sapiriano, una especie conocida por mantener la calma y pensar con claridad durante situaciones estresantes. Su pueblo nunca deja que las emociones nublen su juicio. Esto los hizo perfectos para observar otras especies en combate. Había observado docenas de operaciones militares extraterrestres, encontrando siempre los mismos patrones: miedo, confusión y malas decisiones bajo presión. La esclusa de aire se abrió con un silbido y el primer humano subió a bordo de la luz distante. El capitán Jake Morrison era un hombre alto, de cabello gris y piel curtida. Su uniforme estaba limpio, pero mostraba signos de uso prolongado. Cuando estrechó la mano de los representantes de la coalición, su agarre fue firme, pero no agresivo. Sonrió fácilmente y conversó un poco sobre el viaje. Observador Kate 9. Supongo, dijo Morrison, volviéndose hacia el sapirano. Bienvenido a bordo del Defiant. Esperamos que nuestra pequeña operación le resulte interesante. Kate 9 notó la actitud relajada del capitán. La mayoría de las especies se pusieron nerviosas cuando los observadores se unieron a sus misiones. Morrison parecía casi divertido por la situación. El Sapiran siguió a la delegación humana hasta su nave, registrando todo lo que vio. Los pasillos del Defiance eran estrechos y funcionales. Los miembros de la tripulación humana se movían con eficiencia casual, asintiendo con la cabeza a su capitán cuando pasaba. Parecían bastante amigables, charlando entre ellos mientras trabajaban. Kate Nine había leído sobre el comportamiento social humano, pero verlo de primera mano fue diferente. Actuaron más como una familia que como una unidad militar. Morrison lo condujo al puente donde esperaban los oficiales superiores. La teniente comandante Lisa Barnes se encontraba en la estación táctica, estudiando las cartas estelares con atención concentrada. Ella era más baja que el capitán, con el pelo oscuro recogido en un moño apretado. Cuando levantó la vista para reconocer al observador, sus ojos tenían una intensidad que hizo que Kate 9 se sintiera un poco incómodo. Lisa maneja nuestras armas y tácticas, explicó Morrison. La mejor mente táctica con la que he trabajado. Barnes asintió cortésmente, pero no dijo nada. Regresó inmediatamente a sus cartas como si el observador ya se hubiera olvidado. Kate 9 hizo una nota sobre el enfoque humano y la atención al detalle. La siguiente presentación fue la del sargento Tony Rivera, comandante de la Marina. Era un hombre corpulento, de sonrisa fácil y manos callosas. Rivera estrechó cálidamente la mano del observador, preguntándole sobre la cultura sahariana y expresando un interés genuino en las respuestas. Sus marines claramente lo respetaban y le gritaban saludos amistosos a medida que pasaba. Tony mantiene nuestras fuerzas terrestres alerta, dijo Morrison. Nadie mejor que él para llevar a la gente a casa sana y salva. La última oficial fue la doctora Amy Foster, directora médica. Era una mujer de mediana edad, de ojos amables y manos suaves. Cuando habló, su voz era suave y tranquilizadora. Foster planteó preguntas reflexivas sobre la fisiología sapiriana, preguntándose si sus técnicas médicas podrían ayudar a otras especies. Kate 9 encontró a la tripulación humana interesante pero nada destacable. Parecían bastante competentes, pero carecían de la disciplina rígida que esperaba de una unidad militar. Bromeaban demasiado,
Se relajaban demasiado fácilmente y mostraban sus emociones con demasiada libertad. El Sapiran predijo que tendrían dificultades bajo presión real. La reunión informativa sobre la misión tuvo lugar en la sala de conferencias del barco. Una señal de socorro había llegado desde la colonia minera de Kepler 442b. Los piratas habían atacado el asentamiento, tomando rehenes y exigiendo un rescate. La coalición quería que los humanos respondieran, en parte como una prueba de sus capacidades. Morrison estudió el despliegue táctico con tranquila atención. La colonia tenía 300 colonos, incluidas muchas familias con niños. Los piratas pertenecían al sindicato Cati, un grupo conocido por su violencia y crueldad. Ya habían matado rehenes antes cuando sus demandas no fueron satisfechas. ¿Cuántos piratas estamos viendo?, Barnes preguntó, mientras sus dedos bailaban sobre los controles tácticos. Los servicios de inteligencia estiman que había entre 30 y 40 combatientes, respondió Morrison. Están utilizando un buque de carga modificado, probablemente armado con armas básicas. La colonia no tiene defensas. Rivera se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Alguna novedad sobre las condiciones de los rehenes? La expresión de Morrison se oscureció ligeramente. Los piratas enviaron videos de prueba de vida. Algunos rehenes muestran signos de abuso. Están usando el miedo como arma. Kate Nine notó el cambio en la atmósfera de la habitación. La amabilidad casual se desvaneció, reemplazada por algo más frío y más centrado. Los humanos todavía parecían tranquilos, pero su lenguaje corporal había cambiado. Se sentaban más erguidos, hablaban con más precisión y se movían con un propósito sutil. Foster habló en voz baja. ¿Hay instalaciones médicas en la colonia? Solo atención básica de emergencia, respondió Morrison. Tendremos que estar preparados para casos de trauma. La doctora asintió, mientras tomaba notas en su tableta. Kate Nine observó con qué rapidez había pasado de la conversación amistosa a la preparación profesional. El cambio le impresionó, aunque todavía no comprendía su significado. A medida que continuaba la sesión informativa, Morrison describió su enfoque. Los Defiant responderían al llamado de socorro abiertamente, presentándose como negociadores. Intentarían convencer a los piratas para que liberaran a los rehenes pacíficamente. Si la negociación fracasara, considerarían otras opciones. Kate 9 encontró el plan decepcionantemente simple. La mayoría de las especies preferían el ataque directo o maniobras tácticas complejas. El enfoque humano parecía casi ingenuo en su sencillez. Comenzó a componer sus observaciones iniciales. Los humanos preferían soluciones simples y evitaban la complejidad innecesaria. La reunión finalizó con silenciosa eficiencia. Los oficiales regresaron a sus puestos sin dramas ni largas discusiones. Morrison acompañó a Kate 9 de regreso a sus aposentos y conversó sobre la historia del barco y los logros de la tripulación. El capitán parecía genuinamente orgulloso de su gente y hablaba de ellos como viejos amigos más que como subordinados. Deberíamos llegar a Kepler 442b en 18 horas, dijo Morrison cuando llegaron a la puerta del observador. Siéntete libre de moverte por el barco y hacer preguntas. Mi tripulación sabe que estás aquí para observar y aprender. KTH-9 agradeció al capitán y se instaló en sus aposentos. Revisó sus grabaciones y destacó el profesionalismo relajado y la apertura emocional del humano. Parecían competentes pero nada destacable. Exactamente lo que el consejo esperaba. Comenzó a escribir su informe preliminar, prediciendo una operación de rescate estándar con un éxito moderado. Fuera de su ventana, las estrellas brillaban mientras el Defiant saltaba a una velocidad superior a la de la luz. La nave humana se movía suavemente por el espacio, mientras su tripulación se preparaba para su misión con tranquila confianza. Keitine aún no comprendía que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría su comprensión de la guerra para siempre. El observador Céfiro se quedó dormido esperando documentar las limitaciones de otra especie. En cambio,
Se despertaría y descubriría por qué algunas especies se convierten en leyendas. La alarma despertó a Ket 9 de un sueño profundo. Las luces rojas destellaron en sus aposentos mientras el sistema de comunicaciones de la nave cobraba vida. La voz del capitán Morrison llegó a través de los altavoces, tranquila pero urgente. Todos a sus puestos. Estamos recibiendo información actualizada de Kepler 442b. Kate 9 se vistió rápidamente y se dirigió al puente. La tripulación humana se movía con determinación por los pasillos, pero nadie parecía entrar en pánico. Hablaban en voz baja, revisando equipos y confirmando asignaciones. El observador constató su disciplina bajo presión, actualizando su valoración inicial. El puente estaba concurrido pero tranquilo. La teniente comandante Barnes se encontraba en su estación táctica, procesando los flujos de datos entrantes. El sargento Rivera se había unido a ellos, estudiando las opciones de despliegue de tropas en una pantalla portátil. El doctor Foster también estuvo presente, aunque Kate Nine se preguntó por qué se necesitaría un oficial médico para la planificación táctica. Morrison levantó la vista cuando el observador entró. Nueva información de la colonia, dijo sin ceremonia. La situación es peor de lo que pensábamos. La pantalla principal mostraba comunicaciones interceptadas del barco pirata. Kate Nine observó cómo las transmisiones de video mostraban el interior de las instalaciones mineras. Los piratas de Cati se movían por los pasillos, hiriendo a los aterrorizados colonos y llevándolos a las áreas de contención. Los extraterrestres eran grandes y agresivos, con armaduras gruesas y armas de energía. Pero fue la condición de los rehenes lo que hizo que el estómago de Ket 9 se encogiera. Muchos presentaban signos de lesiones graves. Un hombre mayor estaba sentado contra una pared, con el rostro ensangrentado por repetidas palizas. Una mujer sostenía a su hijo que lloraba. Ambos estaban magullados y asustados. El pirata parecía estar lastimando a la gente tanto para entretener como para intimidar. El puente quedó en completo silencio mientras observaban las transmisiones. La mandíbula de Morrison se tensó y los músculos de su cuello se tensaron como cables. Barnes agarró la consola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La expresión amistosa de Rivera desapareció, reemplazada por algo frío y depredador. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Foster preguntó, su voz apenas más allá de un susurro. La inteligencia piensa durante 6 horas. Morrison respondió, los piratas están abusando sistemáticamente de los rehenes para quebrantar su voluntad. Quieren información sobre depósitos mineros ocultos. Otra transmisión de video mostró a una familia siendo separada. Los piratas de Cati arrastraron a un hombre lejos de su esposa y su hija, ignorando sus gritos. La niña era pequeña, quizá de 8 años, y trataba desesperadamente de alcanzar a su padre mientras los extraterrestres lo arrastraban a otra habitación. Kate 9 observó cómo los rostros de los humanos cambiaban a medida que procesaban lo que estaban viendo. La transformación fue sutil pero inconfundible. Su amabilidad casual desapareció, reemplazada por una intensidad concentrada. Dejaron de hacer contacto visual entre sí y su atención se fijó por completo en las exhibiciones tácticas. Morrison tocó un control en su silla, enviando una señal a través de la nave. Kate 9 no entendió el significado, pero todos los humanos en el puente respondieron inmediatamente. Se trasladaron a diferentes posiciones, revisando armas y sistemas de comunicación. El observador se dio cuenta de que estaba presenciando una especie de protocolo silencioso. Tony, ¿cuál es tu valoración? Morrison preguntó en voz baja. Rivera estudió el diseño del barco pirata en su exhibición. 43 hostiles confirmados. Están utilizando la bahía de carga principal como zona de retención para la mayoría de los rehenes. Se celebrarán grupos más pequeños en las oficinas administrativas. La seguridad es ligera porque creen que nadie puede tocarlos. Barnes levantó la vista de su posición. El buque de carga tiene escudos estándar y armas básicas. Nada que no podamos manejar.
pero los rehenes están dispersos por todo el barco. Foster revisó los datos médicos en su tableta. Estoy viendo señales de trauma severo en múltiples rehenes. Algunos pueden necesitar atención inmediata para sobrevivir. No podemos esperar mucho más. Morrison asintió lentamente, procesando la información. Kate 9 esperaba que ordenara un ataque inmediato, pero el capitán permaneció tranquilo y pensativo. Los sapiranos habían observado muchas especies en situaciones de crisis y la mayoría reaccionaba con arrebatos emocionales o decisiones apresuradas. La respuesta controlada de los humanos los sorprendió. «Abran un canal a los piratas», ordenó Morrison. «Veamos qué quieren». La pantalla principal parpadeó, mostrando el interior del puente del barco pirata. El capitán Colty era una criatura enorme con una armadura llena de cicatrices y ojos crueles. Detrás de él, Ket 9 podía ver rehenes humanos encadenados a las paredes, con sus rostros ensangrentados y aterrorizados. «Soy el capitán Tesca del sindicato Cati». El extraterrestre gruñó. «Entregará 50.000 créditos y equipo de minería o comenzaremos a ejecutar prisioneros». Morrison se puso de pie lentamente, con las manos entrelazadas tras la espalda. «Soy el capitán Morrison del UCS Defiant. Estamos aquí para negociar la liberación de esas personas». Se oyó una risa, un sonido áspero que resonó por todo el puente. «Negociar. No tienes nada que yo quiera excepto dinero y equipo. Tráemelos o verás morir a tu gente». El pirata hizo un gesto a uno de sus subordinados, quien agarró a un rehén humano por el cabello. La prisionera era una mujer joven apenas saliendo de la adolescencia. Ella gimió cuando Katy sacó una espada de energía y la sostuvo cerca de su garganta. Kate 9 sintió que la temperatura en el puente parecía bajar. El humano permaneció completamente quieto, pero algo fundamental había cambiado en su lenguaje corporal. La mano de Rivera se movió casi imperceptiblemente hacia su arma. Los dedos de Barnes se cernían sobre los controles de su arma. Incluso la expresión amable de Foster se había endurecido hasta adquirir un tono aterrador. La voz de Morrison se mantuvo firme, pero Ket 9 detectó algo nuevo debajo del tono tranquilo. «Eso sería un error, Capitán Atea. Hacerle daño a esa gente no mejorará su situación». El capitán pirata gruñó. «Tus amenazas no significan nada, humana. Tengo 40 casas y 300 rehenes. Tú tienes una nave pequeña. Te sugiero que consideres mi oferta cuidadosamente». La transmisión terminó, dejando el puente en un tenso silencio. Morrison se volvió hacia sus oficiales, y Ket 9 vio algo en los ojos del capitán que lo hizo retroceder instintivamente. La calma del humano permaneció intacta, pero debajo había algo antiguo y peligroso. «Lisa, opciones tácticas», dijo Morrison en voz baja. Barnes accionó sus controles con precisión mecánica. «Puedo desactivar sus motores y armas en la primera salva, pero tendrán tiempo de herir a los rehenes antes de que podamos abordar». «Tony, escenarios de abordaje». Rivera mostró los planos de la nave en su pantalla. «Si entramos por el puerto de atraque, nos verán venir. Si cortamos el casco, corremos el riesgo de descomprimir áreas con rehenes. De cualquier manera, la gente va a salir herida». Morrison asintió lentamente, pensando. Kate 9 esperaba que los humanos eligieran la opción más segura para ellos, como la mayoría de las especies. En cambio, parecían completamente concentrado en proteger a los rehenes, incluso con riesgo personal. «Amy, preparación médica», continuó Morrison. Foster ya se dirigía a la puerta. «Tendré equipos de trauma listos en ambas bahías de transbordadores. Preparación quirúrgica completa para múltiples pacientes críticos». Al salir, Morrison se giró hacia Rivera. «Tony, prepara a tus marines para el combate cuerpo a cuerpo. Se prefieren opciones no letales, pero protege a los rehenes a toda costa». La expresión de Rivera era sombría. «Entendido, señor. Reglas de combate». Morrison guardó silencio un largo rato,
observando la pantalla táctica. Cuando habló, su voz era suave, pero con autoridad absoluta. Se aplican los protocolos estándar. Sargento. Proteger a los inocentes. Eliminar amenazas. Sin excepciones. Rivera asintió y abandonó el puente. Barnes continuó trabajando en sus sistemas tácticos, ejecutando simulacros de ataque. Morrison se quedó solo en el centro del puente, estudiando la nave enemiga en la pantalla principal. Kate 9 se acercó al capitán con cuidado. ¿Puedo preguntar qué planea? Morrison lo miró con ojos que parecían mucho más viejos que antes. Vamos a salvar a esa gente, observador. Todos. La simplicidad de la declaración sorprendió a Kate 9. Ninguna estrategia compleja, ningún análisis detallado de las probabilidades de éxito. Solo una simple declaración de intenciones que sonaba más a promesa que a plan. Fuera de la ventana, la nave pirata se hacía más grande a medida que se acercaban. Kate 9 podía ver las cicatrices en su casco de batallas anteriores y los puertos de armas que rastreaban sus movimientos. En pocas horas, esta nave se convertiría en un campo de batalla. El observador sapirano ajustó su dispositivo de grabación, esperando documentar una operación de rescate estándar. No tenía ni idea de que estaba a punto de presenciar el despertar de algo mucho más primitivo y aterrador que cualquier otra cosa en su experiencia. La bahía del transbordador se sentía diferente cuando Kate 9 entró 2 horas después. La atmósfera informal de antes había desaparecido por completo. Los marines realizaban las comprobaciones finales del equipo con silenciosa eficiencia. Sus movimientos eran precisos y económicos, sin desperdiciar movimiento ni energía. El sargento Ria estaba cerca del transbordador, revisando las pantallas tácticas con su equipo. Los marines Collins y María Santos lo flanqueaban, estudiando la disposición de la nave pirata. Los tres llevaban armadura de combate que parecía más ligera que la de Ketten. Era de esperar, pero sus armas parecían extremadamente avanzadas. Observador, reconoció Rivera sin levantar la vista. Se quedarán con la lanzadera durante la operación. Órdenes del capitán. Collins miró brevemente al sapirano. Era más joven que Rivera, con ojos penetrantes y manos firmes. Al hablar, su voz transmitía la tranquila confianza de alguien que ya había hecho esto muchas veces. No hay de qué preocuparse, señor. Operación de extracción estándar. Sacaremos a esa gente enseguida. Santos asintió. Era más baja que sus colegas, pero se movía con una fluida precisión que le recordó a Kate 9 a un depredador en plena caza. Su equipo estaba dispuesto con exactitud matemática. Cada artículo posicionado para un acceso instantáneo. Pan comido, dijo en voz baja. Los piratas siempre creen que los rehenes los hacen seguros. Se equivocan. Rivera terminó su informe y se dirigió al equipo. Escuchen, marines. Las reglas son simples. Entren rápido. Aseguren a los rehenes. Eliminen las amenazas. Prioridad para las familias y los heridos. Todos a casa. Los marines respondieron con un discreto reconocimiento. Sin discursos dramáticos ni demostraciones emocionales, solo una aceptación profesional de su misión. Kate 9 observó su actitud tranquila, preguntándose si los humanos siempre abordaban la violencia con tanta naturalidad. La voz de Morrison llegó a través del sistema de comunicación. Grupo de abordaje, estamos en posición. Los piratas exigen que atraquemos para negociar. Creen que traemos dinero para el rescate. Ria sonrió por primera vez desde que comenzó la misión, pero no fue una expresión agradable. Recibido, capitán. Marines listos. La lanzadera despegó suavemente, llevándolos hacia la nave pirata. A través de la ventana, Kate 9 pudo ver cómo la nave Katy se hacía más grande. Sus puertos de armas estaban abiertos, rastreando la lanzadera que se acercaba. Los piratas se sentían seguros detrás de sus rehenes, que eran superiores en número. Al acercarse al puerto de atraque, Rivera hizo una última comprobación con su equipo.
Recuerden, marines, limpio y rápido. Sin riesgos innecesarios, pero sin supervivientes que lastimen a inocentes. La palabra provocó escalofríos en Ket 9. La forma despreocupada en que Rivera dio lo que sonó como una orden de ejecución fue profundamente inquietante. Los demás marines simplemente asintieron como si discutieran procedimientos de mantenimiento rutinario. La lanzadera atracó con un contacto apenas perceptible. Rivera y sus marines se dirigieron a la esclusa de aire, con las armas listas, pero no alzadas. Su expresión de calma profesional contrastaba marcadamente con la violencia que KTH-9 percibía bajo la superficie. La esclusa de aire del barco pirata se abrió, revelando a 3 guardias Cati con armas de energía. Hicieron gestos impacientes para que los humanos entraran, confiados en su ventaja numérica. Kate Nine siguió a los marines por el pasillo. Su grabadora lo grababa todo. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando Rivera sonrió al guardia principal. Era una expresión amistosa y tranquilizadora que contradecía por completo la situación. El Cati se relajó un poco, bajando su arma apenas un poco. La mano de Rivera se movió tan rápido que Ketten casi la pierde. En un instante, el pirata estaba de pie con confianza, y al siguiente estaba inconsciente en el suelo. Collins y Santos se movieron simultáneamente, incapacitando a los demás guardias con golpes precisos que los dejaron vivos pero indefensos. El encuentro duró menos de 3 segundos. No hubo disparos ni alarmas. El marine aseguró las armas del guardia y se adentró en la nave como si fuera suya. Kate Nine se dio cuenta de que acababa de presenciar un nivel de eficiencia en combate que desafiaba su comprensión de la guerra normal. Se movían por los pasillos con silenciosa coordinación. Rivera usaba señales manuales para dirigir a su equipo, comunicando instrucciones complejas sin hacer ruido. Collins tomó la delantera, con el arma lista, pero agachado para evitar activar los sensores automáticos. Santos cubría la retaguardia, con la atención centrada en posibles amenazas. El primer grupo de rehenes estaba en un almacén cerca del muelle de atraque. La puerta estaba cerrada, pero Santos sacó un pequeño dispositivo que la abrió en segundos. Dentro, Ket encontró a 12 colonos apiñados por el miedo. Habían sido golpeados, con la ropa rasgada y los rostros magullados. Entre ellos había una familia que hizo que Rivera se detuviera por completo. Paul Wright estaba sentado contra la pared, su esposa Nancy, a su lado. Ambos mostraban signos de abuso severo, pero protegían a su hija de 8 años, Kelly, entre ellos. El rostro de la niña estaba surcado de lágrimas, pero intentaba ser valiente por sus padres. Algo fundamental cambió en la expresión de Rivera al ver a la familia. La calma profesional permaneció, pero debajo de ella, Kate Nine detectó algo mucho más primitivo y peligroso. El marine se arrodilló junto a la niña, con voz suave, a pesar de la violencia que los rodeaba. Hola, cariño. Yo soy Tony. Estamos aquí para llevarte a casa. Kelly lo miró con ojos asustados. Los monstruos lastimaron a mi papá. La mandíbula de Rivera se tensó casi imperceptiblemente. Lo sé, cariño, pero nos aseguraremos de que no vuelvan a lastimar a nadie. Collins y Santos comenzaron a mover a los rehenes hacia la lanzadera, pero Rivera seguía concentrado en la familia Wright. Paul Wright intentó ponerse de pie, haciendo una mueca de dolor por las heridas. ¿Cuántas de esas cosas hay en esta nave?, preguntó Paul en voz baja. 43 cuando empezamos, respondió Rivera. Menos ahora. Nancy Wright captó la insinuación. No estás aquí solo para negociar, ¿verdad? La sonrisa de Rivera era fría como el invierno. No, señora. Estamos aquí para terminar con esto. El marine ayudó a la familia a ponerse de pie, apoyándolos mientras se dirigían hacia un lugar seguro. Pero al llegar al pasillo, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Los piratas restantes habían descubierto a sus camaradas inconscientes. La voz de Morrison crepitó en el auricular de Rivera. Tony, saben que estás a bordo.
Múltiples contactos se acercan a tu posición. Rivera le entregó la familia correcta a Collins. Llévenlos a la lanzadera. María y yo nos encargaremos del comité de bienvenida. Kate 9 esperaba que los marines se retiraran, priorizando la seguridad de los rehenes sobre el combate. En cambio, Rivera y Santos avanzaron hacia los piratas que se acercaban con una calma decidida. Tomaron posiciones que les permitieron un campo de tiro despejado mientras protegían la ruta de evacuación. La primera Katy apareció por una esquina, con el arma de energía en alto. Santos la derribó de un solo disparo antes de que pudiera disparar. 2 piratas más los siguieron y Rivera los eliminó a ambos con una precisión despreocupada. Sus movimientos eran tan fluidos que parecían coreografiados, pero fue su reacción al descubrir más rehenes lo que realmente impactó a Kate 9. En una habitación lateral, encontraron evidencia de tortura sistemática. Los colonos habían sido encadenados y golpeados para obtener información. La sangre manchaba las paredes y el suelo. Entre las víctimas había una anciana que claramente había sufrido durante horas. El cambio en Rivera y Santos fue inmediato y aterrador. Su calma profesional se transformó en algo primitivo. Se movían por la nave como ángeles vengadores. Ya no solo neutralizaban amenazas, sino que las cazaban con una eficiencia depredadora. Cuando se encontró con el pirata responsable de la cámara de tortura, Santos no solo lo inutilizó. Sus disparos fueron precisos, pero deliberadamente dolorosos, asegurando que el alienígena sufriera antes de morir. Rivera proporcionó fuego de cobertura mientras ella trabajaba, con una expresión completamente impasible. Aparecieron más piratas, intentando usar a los rehenes restantes como escudos. Los marines se adaptaron al instante, usando ángulos y rebotes para eliminar amenazas sin dañar a inocentes. Su precisión era inhumana, sus tácticas impecables. La voz del capitán Tesk resonó por el sistema de comunicación de la nave. Marines humanos, retírense o comenzaré a ejecutar prisioneros. Rivera respondió disparando al altavoz más cercano. María, ¿cuántos rehenes quedan? Santos revisó su pantalla táctica. 16 en la bodega de carga principal, 12 dispersos por las cubiertas superiores. Ria asintió. Era hora de terminar con esto. Se adentraron en la nave, dejando tras de sí un rastro de piratas incapacitados. Kate 9 lo siguió en un silencio atónito, intentando procesar lo que presenciaba. Los humanos luchaban con precisión mecánica, pero su motivación era claramente emocional. No eran simples soldados cumpliendo órdenes. Eran protectores que respondían a las amenazas. Contra inocentes. Las puertas de la bodega se alzaban ante ellos, tras las cuales esperaba el capitán Tesca con los rehenes restantes. Rivera y Santos tomaron posiciones a ambos lados de la entrada, con las armas listas. La voz de Morrison llegó a través de sus auriculares por última vez. Tony, la nave es tuya. Trae a nuestra gente a casa. La respuesta de Rivera fue entregada con absoluta certeza. Entendido, capitán. No mueren más rehenes hoy. Kate 9 se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar el acto final de algo que había dejado de ser una operación de rescate para convertirse en algo mucho más fundamental. La respuesta de una especie que se negaba a dejar que el mal triunfara sobre la inocencia. Las puertas de la bodega se abrieron con un siseo mecánico que reveló el enfrentamiento final. El capitán Tesca se encontraba en el centro del gran espacio, rodeado por los guerreros restantes. 16 rehenes humanos estaban arrodillados frente a ellos, con las manos atadas y los rostros mostrando el terror de horas de abuso. Kate 9 observó desde detrás de una cubierta protectora mientras Rivera y Santos evaluaban la situación. Los piratas se habían posicionado cuidadosamente, utilizando a los rehenes como escudos vivientes. Las armas de energía apuntaban a cabezas inocentes, haciendo un ataque directo. Asalto imposible sin bajas masivas. La causa lo detectó de inmediato. Su rostro marcado por cicatrices se torció en una sonrisa cruel mientras agarraba al rehén más cercano.
Un adolescente con sangre corriendo por su rostro. Katy presionó una espada de energía contra la garganta del niño. «Soldados humanos», gritó Tesk. «Me han causado muchos problemas. Pero ahora verán cómo les demuestro el precio de su interferencia». Rivera apareció, con el arma baja pero lista. Su expresión no mostraba miedo, solo frío cálculo. Santos permaneció oculto. Su posición era desconocida para los piratas. Katine podía verla moverse silenciosamente entre las sombras, pero Katy no había detectado su presencia. «Suelten al chico», dijo Rivera en voz baja. «Su lucha es con nosotros, no con niños», rió con dureza. «Mi lucha es con quien yo elija. Esta colonia ahora me pertenece. Estas personas son de mi propiedad». El capitán pirata hizo un gesto a sus guerreros, quienes acercaron sus armas a otros rehenes. Un anciano gimió cuando un soldado de Katy le puso una pistola en la cabeza. Una mujer intentó proteger a su hija pequeña, ambas temblando de terror. La voz de Rivera se mantuvo firme, pero Kate 9 pudo ver cómo ajustaba el agarre de su arma. Cometieron un error al herir a esta gente. Cometieron un error mayor al herir a sus hijos. «Amenazas», gruñó Texa. «Son 2 soldados contra 20 guerreros. No había ninguna ventaja». Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que la grabadora de Kate 9 apenas lo captó. Rivera pronunció una sola palabra por su comunicador. Las luces de la bodega de carga se apagaron repentinamente, sumiendo el espacio en la oscuridad. La iluminación de emergencia se encendió un segundo después, cubriéndolo todo con sombras rojas. En ese breve instante de confusión, Santos atacó. Su primer disparo eliminó al pirata que sujetaba al adolescente. El segundo y el tercero incapacitaron a 2 guardias más antes de que pudieran reaccionar. Rivera se movió simultáneamente, su arma disparando ráfagas controladas que alcanzaban objetivos con una precisión imposible. Los piratas intentaron responder, pero luchaban contra un enemigo que apenas podían ver. Santos había desaparecido entre las sombras, atacando objetivos desde múltiples ángulos. Rivera avanzó con paso firme, usando contenedores de carga como cobertura y manteniendo un fuego preciso. Rugieron órdenes a sus guerreros, pero el pánico se apoderó de ellos. La mitad de sus fuerzas cayó en los primeros 10 segundos. Los piratas restantes dispararon sin control, iluminando la bodega con breves destellos, pero sin alcanzar nada importante. Rivera alcanzó al primer grupo de rehenes, cortando sus ataduras, mientras seguía atacando a sus objetivos. Sus movimientos eran fluidos y económicos, sin desperdiciar movimiento ni exponerse innecesariamente. Un pirata apareció de detrás de un contenedor, con el arma en alto, pero Santos lo derribó antes de que pudiera disparar. El adolescente que Rivera había liberado se tambaleó hacia un lugar seguro, pero otro Colotti lo agarró. El pirata lo sujetó contra su pecho, con la cuchilla de energía apuntando a la garganta del chico. El arma de Rivera apuntaba al objetivo, pero el ángulo era imposible. «Suelta el arma o el chico muere», exigió el pirata. La respuesta de Rivera fue una sonrisa. No era una expresión agradable. «Santos, tienes la oportunidad». Confirmado, llegó la silenciosa respuesta desde las sombras. El pirata giró la cabeza de golpe intentando localizar al marine oculto. En ese instante de distracción, Santos disparó. Su disparo desprendió el brazo armado del alienígena con precisión quirúrgica, mientras que el seguimiento de Rivera eliminó la amenaza por completo. El chico se desplomó, vivo pero inconsciente por el shock. Rivera lo sujetó con cuidado, comprobando si tenía heridas antes de pasárselo a otro rehén liberado. El toque del marine fue infinitamente cuidadoso, en marcado contraste con la violencia. Acababa de dar a luz. Se encontró rodeado de sus guerreros muertos, mientras los rehenes humanos se movían a salvo tras los marines que avanzaban. Su arma apuntaba a la última prisionera, una joven madre que abrazaba a su hija pequeña con gesto protector. «¡Atrás!», gritó Texa. «Los mataré a ambos».
Rivera se acercó lentamente, con el arma lista, pero no alzada. Santos emergió de entre las sombras, flanqueando al capitán pirata. Ambos marines se movieron con gracia depredadora, acortando la distancia a pesar de la amenaza para las vidas inocentes. Tú ordenaste la tortura, declaró Ria con calma. Tú fuiste quien lastimó a los niños. La mirada del K se movió entre los dos humanos, reconociendo la trampa que se cerraba a su alrededor. Soy un guerrero del sindicato Kafi. No puedes tocarme mientras tenga a estos rehenes. Ria se detuvo justo fuera del alcance del ataque. Tienes razón en una cosa. Eres lo que eres. El capitán pirata presionó su espada contra la garganta de la mujer, dibujando una fina línea de sangre. La mataré. No, dijo Rivera simplemente. No lo harás. Lo que siguió fue una exhibición de precisión táctica increíble. Rivera avanzó mientras Santos disparaba. Sus acciones se coordinaron con el microcontrolador. El arma fue destruida mientras el ataque de Rivera incapacitaba al alienígena sin dañar a los rehenes. El capitán pirata se desplomó, vivo, pero completamente indefenso. La mujer y su bebé resultaron ilesos, aunque gravemente traumatizados. Rivera los ayudó a ponerse a salvo mientras Santos aseguraba la zona, asegurándose de que no quedaran amenazas. La voz de Morrison llegó a través de sus comunicadores. Informe de estado de Tony. Rivera observó la bodega de carga, haciendo inventario de la situación. Los piratas muertos yacían dispersos por el espacio mientras los rehenes liberados se apiñaban cerca de la salida. La operación estaba completa. Todos los rehenes a salvo, capitán. Amenaza neutralizada. ¿Bajas? Ninguna entre nuestra gente ni entre los colonos. Fuerza enemiga eliminada. Hubo una pausa antes de que Morrison respondiera. Excelente trabajo, sargento. Que todos regresen a casa. Rivera y Santos comenzaron a organizar la evacuación, trasladando a los rehenes hacia el puerto de atraque donde esperaban los transbordadores. Los equipos médicos del Dr. Foster ya estaban tratando las lesiones, trabajando con delicadeza y eficiencia para atender a las víctimas de trauma. Kate 9 siguió la procesión, con dificultades para procesar lo que había presenciado. Toda la operación había durado menos de una hora de principio a fin. 43 piratas habían sido eliminados o incapacitados, docenas de rehenes rescatados y se había recopilado información detallada sobre las operaciones de Katy. Pero fue el resultado lo que realmente inquietó al observador sapirano. Los marines no mostraron triunfo ni celebración, solo una triste satisfacción por completar su misión. Se movieron entre los rehenes liberados con infinita delicadeza, ofreciendo consuelo y seguridad a quienes habían sufrido terriblemente. Rivera se arrodilló junto a la familia Wright para ver cómo estaba la pequeña Kelly. La niña estaba físicamente ilesa, pero claramente traumatizada por su terrible experiencia. Sus padres la abrazaron, con lágrimas corriendo por sus rostros al darse cuenta de que finalmente estaban a salvo. Gracias, Paul Wright. Le susurró a Rivera. Gracias por salvarla. La voz de Rivera era suave al responder. Eso es lo que hacemos, señor. Protegemos a la gente. Al llegar al Defiant, Kate Nine observó cómo la tripulación humana recibía a los rescatados. La capitana Morrison recibió personalmente a cada familia, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario. La doctora Foster y sus equipos médicos trabajaron incansablemente para tratar las lesiones y los traumas. Los rehenes liberados recibieron alojamiento, comida y atención médica. La tripulación los trató no como prisioneros rescatados, sino como invitados de honor. Los niños recibieron juguetes y juegos para ayudarlos a sobrellevar su trauma. Los adultos recibieron terapia y apoyo. Esa misma noche, tarde, Ket 9 encontró a Morrison en la plataforma de observación, contemplando las estrellas. El capitán parecía mayor, como si los acontecimientos del día lo hubieran envejecido en cuestión de horas. Misión exitosa. Kate Nine se aventuró. Morrison asintió lentamente.
Los sacamos. Eso es lo que importa. Sus marines fueron muy eficientes. Nunca había visto operaciones de combate realizadas con tanta precisión. La expresión de Morrison era sombría. Eso no era una operación de combate, observador. Era control de plagas. La indiferencia ante una eficiencia tan letal conmocionó a Keaton. Morrison continuó mirando las estrellas, con voz tranquila, pero con una convicción absoluta. Esos piratas tomaron una decisión al herir a personas inocentes. Tomaron otra decisión al herir a niños. Simplemente les mostramos las consecuencias de esas decisiones. Kate 9 comenzó a comprender que había presenciado algo mucho más significativo que una operación de rescate. Había visto la respuesta de una especie que se negaba a permitir que el mal triunfara sobre la inocencia, sin importar el precio que les costara. 3 días después, Kate 9 estaba sentado en sus aposentos a bordo de la luz distante, contemplando un informe en blanco. El Consejo de Coalición esperaba su evaluación de las capacidades militares humanas. Pero cada vez que intentaba escribir, las palabras parecían insuficientes para describir lo que había presenciado. La operación de rescate en Kepler 442b había sido un éxito rotundo. Todos los rehenes habían sido recuperados con vida. La amenaza pirata había sido eliminada por completo. La información recopilada por la nave Katy había llevado a la captura de 3 naves más del sindicato en sistemas vecinos. Pero a Cat 9 le costaba explicar las implicaciones de lo que había observado. Los humanos no solo habían ganado un enfrentamiento militar. Habían demostrado un nivel de brillantez táctica y claridad moral que desafiaba cualquier suposición sobre la guerra en la galaxia. Su puerta sonó y el capitán Morrison entró por invitación de Cat 9. El humano parecía cansado pero satisfecho, con una taza de lo que olía a café y una tableta de datos. Pensé que querría ver los informes finales de bajas, dijo Morrison, acomodándose en la silla frente al zapirano. Kate 9 aceptó la tableta, examinando las cifras con creciente asombro. 0 bajas humanas, 0 muertes de rehenes, 41 piratas muertos, 2 capturados para fines de inteligencia. La eficiencia era asombrosa. Sus marines son soldados extraordinarios, dijo KTH 9 con cautela. Morrison sonrió levemente. Son buenas personas que hacen un trabajo duro. Tony Rivera ha salvado más vidas de las que puedo contar. Collins y María Santos son los mejores marines con los que he servido. La precisión de sus operaciones era incomparable con todo lo que he observado. La mayoría de las especies requieren semanas de planificación para misiones tan complejas. Los humanos se adaptan rápidamente cuando hay vidas inocentes en juego, respondió Morrison. Nosotros no. Tener el lujo de planificar con antelación cuando hay niños heridos. Kate 9 dejó la tableta, buscando las palabras adecuadas. Capitán, debo preguntar directamente. ¿Son todas las unidades militares humanas capaces de tal rendimiento? Morrison consideró la pregunta seriamente. Todas las unidades militares humanas están entrenadas con los mismos estándares. Algunas son mejores que otras, pero todas comparten la misma misión principal: proteger a los inocentes, defender a los indefensos y garantizar que las malas acciones tengan consecuencias. La simplicidad de la afirmación era engañosa. Kate había observado a docenas de especies en combate, y ninguna abordaba la guerra con un propósito moral tan claro. La mayoría luchaba por territorio, recursos o dominio. Los humanos parecen luchar por principios. El Consejo de Coalición querrá comprender sus doctrinas tácticas. Kate 9 dijo, sus métodos son muy diferentes de la práctica militar estándar. La expresión de Morrison se tornó seria. Nuestros métodos son simples, observador. Identificamos amenazas a personas inocentes y las eliminamos con la máxima eficacia y el mínimo riesgo para los no combatientes. Todo lo demás son solo detalles. Tras la marcha de Morrison, Kate 9 intentó de nuevo escribir su informe. Comenzó con el análisis táctico, documentando el uso de tácticas coordinadas de unidades pequeñas por parte de los humanos,
entrenamiento individual avanzado y toma de decisiones adaptativa en el campo de batalla. Su tecnología era buena, pero no excepcional. Su número era limitado en comparación con las grandes potencias galácticas. Lo que los hacía extraordinarios era su motivación y ejecución. Los soldados humanos luchaban no solo por la victoria, sino por la protección de inocentes. Esto les daba una concentración y una determinación de las que carecían otras especies. Estaban dispuestos a asumir enormes riesgos personales para minimizar el daño a los no combatientes. Kate 9 incluyó un análisis detallado de la operación de abordaje, desglosando las decisiones tácticas que llevaron a su éxito. Rivera y Santos se habían movido por la nave pirata como si fuera suya, eliminando amenazas con precisión quirúrgica mientras protegían a cada rehén. Pero cuanto más escribía, más se daba cuenta de que los detalles tácticos pasaban por alto el punto principal. Los humanos no solo habían ejecutado una operación militar exitosa, habían demostrado un enfoque fundamental de la guerra que priorizaba los resultados morales sobre la ventaja estratégica. La puerta volvió a sonar y el doctor Foster entró con un médico. Informe. Parecía cansada pero complacida. Su expresión amable reflejaba satisfacción con su trabajo. Pensé que quizás le interesaría saber cómo están nuestros colonos rescatados, dijo, entregándole otra tableta de datos. Kate 9 revisó las evaluaciones médicas con creciente respeto por el trabajo de Foster. Todos los rehenes recibían atención integral, no solo por lesiones físicas, sino también por trauma psicológico. Los humanos habían traído a bordo especialistas en psicología infantil para ayudar a la joven Kelly Wright y a otros niños traumatizados. Este nivel de atención parece ir más allá de los protocolos médicos militares estándar, observó Kate 9. Foster sonrió. Cuando rescatamos personas, las rescatamos a todas. Los cuerpos se recuperan más rápido que el mío, así que nos aseguramos de que ambos reciban la atención que necesitan. El gasto debe ser considerable. La mayoría de las especies proporcionarían atención básica y trasladarían los casos graves a instalaciones civiles. La mayoría de las especies no separaron a estas personas de sus hogares y familias, respondió Foster con firmeza. Nosotros sí lo hicimos, así que somos responsables de asegurarnos de que estén realmente sanos y salvos. Tras la partida de Foster, Kate 9 añadió sus protocolos médicos a su informe. Los humanos trataron a los rehenes rescatados no como objetivos de la misión, sino como personas que merecían atención integral y apoyo. Esto trascendió la necesidad militar y se convirtió en una compasión genuina. Incluyó entrevistas con varios colonos rescatados, documentando sus perspectivas sobre la operación. Paul Wright había sido particularmente elocuente sobre el comportamiento de los marines durante el rescate. No solo nos salvaron la vida, dijo Wright. Nos trataron como familia. Mi hija estaba aterrorizada, pero el sargento Rivera se tomó el tiempo para asegurarse de que se sintiera segura. No eran solo soldados cumpliendo órdenes. Eran seres humanos protegiendo a otros seres humanos. Nancy Wright había añadido sus propias observaciones. He visto operaciones militares en las noticias. Normalmente, se centran en completar la misión lo más rápido posible. Estos marines se centraban en asegurarse de que estuviéramos bien. Cada decisión que tomaban priorizaba nuestra seguridad. Kelly Wright, de 8 años, quizás fue el comentario más revelador. Cuando se le preguntó sobre los marines, simplemente dijo, hicieron que los monstruos se fueran y me mantuvieron a salvo. Eso es lo que hace la gente buena. Kate 9 tuvo dificultades para transmitir la importancia de estas observaciones al Consejo de la Coalición. Los humanos lucharon con una destreza técnica que igualaba o superaba a la de cualquier especie que hubiera observado. Pero también lucharon con una claridad moral prácticamente desconocida en la Guerra Galáctica. Empezó a escribir sus conclusiones, eligiendo sus palabras con cuidado. La coalición esperaba que los humanos demostraran una competencia básica en operaciones militares. En cambio,
se habían revelado como quizás los protectores más eficaces de la galaxia. Sus tácticas eran sólidas, pero no revolucionarias. Su tecnología era adecuada, pero no superior. Lo que los hacía extraordinarios era su compromiso absoluto con la protección de vidas inocentes, incluso a un coste significativo para ellos mismos. Kate Nine escribió: la doctrina militar humana parece basarse en principios morales más que en la ventaja estratégica. Priorizan la protección de los no combatientes por encima de la eficiencia táctica, pero logran mejores resultados tácticos que las especies centradas puramente en objetivos militares. Continuó: los soldados humanos demuestran una iniciativa individual excepcional y una coordinación de unidades pequeñas. Se adaptan rápidamente a las condiciones cambiantes del campo de batalla y muestran una notable moderación en el uso de la fuerza, empleando solo la violencia mínima necesaria para cumplir su misión protectora. La sección final de su informe abordó las implicaciones más amplias para la coalición. Los humanos no eran simplemente otra especie militar que buscaba ser miembro. Eran guardianes potenciales cuya presencia podría cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder en la galaxia. Recomendación: membresía plena inmediata para la humanidad con reconocimiento como socio principal en la planificación de la defensa de la coalición. Las unidades militares humanas deberían integrarse en las operaciones de mantenimiento de la paz de la coalición lo antes posible. Kate Nine dudó antes de añadir su evaluación personal. Cualquier especie que considere agredir los intereses humanos debería comprender que no se enfrenta a oponentes militares convencionales. Se enfrenta a protectores cuya capacidad de violencia solo es comparable a su compromiso con la justicia. Presentó el informe con un nivel de clasificación que garantizaría que llegara a los niveles más altos del liderazgo de la coalición de inmediato. En cuestión de horas, se convocaron sesiones de emergencia en múltiples mundos por motivos políticos. Los líderes intentaron comprender las implicaciones del debut de la humanidad en el escenario galáctico. La última entrada de Aket 9 en su log capturó su propia transformación. Durante la misión, me enviaron a observar a los humanos en combate y documentar sus debilidades. En cambio, presencié el surgimiento de una especie que podría ser la mayor esperanza de la galaxia para proteger a los inocentes de quienes quisieran hacerles daño. El observador sapiriano esperaba escribir una evaluación rutinaria de las limitaciones militares de otra especie. En cambio, documentó el primer capítulo del ascenso de la humanidad para convertirse en la conciencia y el escudo de la galaxia. 6 meses después del incidente del Kepler 442b, Ket 9 se encontraba a bordo del UCS Defender, la nave patrullera más reciente de la humanidad. Había solicitado una asignación permanente como enlace militar humano, una posición que le otorgaba un acceso único para observar su creciente papel en la seguridad galáctica. El puente estaba concurrido pero tranquilo mientras respondían a otra llamada de socorro. La capitana Lisa Barnes, ascendida tras la jubilación de Morrison, estudiaba las exhibiciones tácticas con la misma intensidad que KET-9 recordaba de su primer encuentro. Su tripulación se movía con la misma eficiencia práctica, preparándose para lo que se había convertido en una misión rutinaria. Otro ataque pirata. Barnes anunció al convoy de cargueros del puente que estaba siendo atacado en el sistema Vega. 11 buques con aproximadamente 400 tripulantes civiles. El teniente comandante Tony Rivera, ahora primer oficial, revisó la situación táctica. Su ascenso se produjo por recomendación enérgica de Morrison, quien reconoció su excepcional liderazgo en operaciones de corto alcance. Rivera observó el mismo patrón que los demás. Los restos de Collie atacan a la navegación civil. Intentan reconstruir su sindicato atacando buques mercantes. La doctora Amy Foster, ahora jefa médica de toda la flota de patrulla, preparó a sus equipos de traumatología con la minuciosidad que el KET-9 esperaba. Los protocolos médicos humanos se habían convertido en el estándar para todas las operaciones de rescate de la coalición. ¿Cuántas bajas esperamos?, preguntó Foster, revisando el inventario de suministros médicos.
Barnes consultó los últimos informes de inteligencia. Desconocido por el momento. Los piratas se han vuelto cada vez más violentos desde que se corrió la voz de lo que le ocurrió al capitán T-X. Kate 9 había observado cómo se desarrollaba este patrón durante los últimos meses. La noticia del rescate del Kepler 442b se había extendido por las redes criminales, creando un efecto inesperado. Algunos grupos piratas se habían disuelto por completo, no dispuestos a afrontar represalias humanas. Otros se habían vuelto más desesperados y violentos. Sabiendo que se enfrentarían a la aniquilación si eran capturados, el defensor abandonó el viaje más rápido que la luz en el borde del sistema Vega. Sensores que detectan inmediatamente la batalla en curso. 11 naves mercantes fueron dispersadas por el espacio bajo el ataque de una flota de naves piratas modificadas. Las armas de energía iluminaron la oscuridad mientras tripulaciones desesperadas intentaban defenderse. 37 barcos piratas, informó el oficial táctico. Tienen el convoy mercante rodeado. Múltiples barcos muestran brechas en el casco y fallas en el soporte vital. Barnes se encontraba en el centro del puente, procesando la situación táctica con un análisis tranquilo. Kate 9 señaló cómo su enfoque reflejaba el estilo de Morrison. Evaluación metódica seguida de acción decisiva. Tony aborda escenarios, ordenó Barnes. Rivera estudió la formación enemiga en su pantalla. Los piratas están usando los barcos mercantes como cobertura, permaneciendo cerca para evitar que usemos armas pesadas. Necesitaremos abordar varios barcos simultáneamente para asegurar a las tripulaciones civiles. AMI, preparación médica para víctimas masivas. Foster ya estaba coordinando con sus equipos en todo el barco, listos para 400 pacientes potenciales. Protocolos de trauma completos en vigor. Barnes abrió un canal de comunicación con la flota pirata. La respuesta vino de un comandante Cathy lleno de cicatrices, cuyo barco llevaba las marcas del antiguo sindicato de Texav. Barco humano, gruñó el pirata. Se retirarán inmediatamente o comenzaremos a ejecutar prisioneros. Hemos aprendido de nuestros encuentros previos con gente de su especie. La expresión de Barnes no cambió, pero Ket 9 detectó cambios sutiles en su postura que indicaban una creciente ira. La tripulación del puente continuó con sus preparativos y sus movimientos se volvieron más concentrados y decididos. Él es el capitán Barnes del UCS Defender, respondió con calma. Liberen inmediatamente a las tripulaciones civiles y entreguen sus naves. Esta es tu única advertencia, rió con dureza el comandante pirata. Destruiste a nuestro líder y dispersaste nuestras fuerzas, pero nos hemos adaptado. Sus valiosos civiles están distribuidos en toda nuestra flota. Ataca cualquier barco y morirán personas inocentes. Barnes finalizó la comunicación y se dirigió a Rivera. Evaluación. Aprendieron lecciones tácticas de Kepler 442b. Rivera reconoció. Distribuir a los rehenes en varios barcos hace que el rescate sea más complejo, pero también hace que su flota sea más vulnerable a un ataque coordinado. Recomendaciones. La sonrisa de Rivera era fría y familiar para Ket 9. Les mostramos que aprender las lecciones equivocadas de los humanos puede ser fatal. Lo que siguió fue una demostración de coordinación táctica que superó incluso la operación Kepler 442b. El defensor lanzó múltiples cápsulas de abordaje simultáneamente, cada una de ellas con equipos de marines entrenados en las técnicas que Rivera había desarrollado inicialmente. Otras naves humanas habían respondido a la llamada de socorro, creando una acción coordinada de la flota. Pero esta vez, Ket 9 observó algo nuevo en las tácticas humanas. Los marines no se limitaban a abordar barcos piratas. Desmantelaron sistemáticamente toda la organización criminal. Los equipos de inteligencia recopilaron datos sobre las operaciones del sindicato mientras las unidades de combate eliminaban las amenazas con precisión quirúrgica. El capitán Collins, ahora al mando de su propia compañía de marines, lideró el asalto al buque insignia pirata. Su equipo se movió a través del barco enemigo con eficiencia mecánica,
asegurando rehenes mientras reunía evidencia de crímenes de guerra y operaciones de tráfico. La teniente María Santos coordinó el abordaje de 6 embarcaciones menores. Sus unidades, que operaban con una sincronización que casi parecía la de piratas telepáticos que esperaban respuestas emocionales humanas ante situaciones de rehenes, se enfrentaron en cambio a ataques tácticos calculados que neutralizaron las amenazas sin poner en peligro la inocencia. La operación completa duró 47 minutos. 37 barcos piratas fueron capturados o destruidos. Se rescataron 400 tripulantes civiles con mínimas bajas. Pero lo más importante es que las fuerzas humanas habían reunido información que condujo a la destrucción de otras 12 organizaciones criminales durante las semanas siguientes. Luego, Kate 9 se encontró en la bahía médica del Defensor, observando al Dr. Foster tratar a los civiles rescatados. Su equipo trabajaba con la misma gentil eficiencia que él recordaba, pero sus protocolos habían evolucionado para manejar un mayor número de víctimas de traumas. Un joven oficial mercante se acercó a Foster con evidente gratitud. «Doctor, quería agradecerle personalmente. Su gente no solo salvó nuestras vidas. Se aseguraron de que pudiéramos regresar con nuestras familias enteras». Foster sonrió cálidamente. «Eso es lo que hacemos. Nadie debería tener que sufrir porque los criminales creen que pueden aprovecharse de personas inocentes». Más tarde, en la sala de observación, Kate 9 revisó las grabaciones tácticas con el capitán Barnes. El enfoque humano hacia la guerra ha evolucionado significativamente desde Kepler 442b, volviéndose más sofisticado aunque manteniendo su enfoque moral central. La coordinación de su flota ha mejorado drásticamente, observó Kate 9. Múltiples barcos, múltiples operaciones de abordaje, recopilación de inteligencia simultánea. La mayoría de las especies requieren meses de planificación para operaciones tan complejas. Barnes asintió. Hemos tenido buenos profesores. Cada operación de rescate nos enseña algo nuevo sobre cómo proteger a las personas inocentes de manera más efectiva. El Consejo de Coalición ha observado la disminución de la actividad pirata en todo este sector. Las organizaciones criminales parecen estar evitando áreas con presencia de patrullas humanas. Bien, respondió Barnes simplemente. Esto significa que hay menos gente inocente herida. Kate 9 había estado preparando un informe de seguimiento para el Consejo de la Coalición documentando el papel cada vez mayor de la humanidad en la seguridad galáctica. Los números fueron impresionantes. La actividad pirata se redujo en un 70% en las áreas de patrullaje humano y las bajas civiles se redujeron en un 80%. Y las organizaciones criminales evitan activamente las regiones con presencia humana. Pero el cambio más significativo fue en la propia doctrina militar de la coalición. Las técnicas tácticas humanas estaban siendo adoptadas por otras especies. Si bien los protocolos médicos y de toma de rehenes humanos se habían vuelto estándar en toda la galaxia, el enfoque protector que parecía exclusivamente humano se estaba extendiendo a otras fuerzas militares. 3 días después, Kate 9 recibió una comunicación prioritaria del Consejo de Coalición. La humanidad había sido seleccionada para liderar la nueva Fuerza de Protección Galáctica, una organización multiétnica dedicada a defender a las poblaciones civiles de amenazas criminales y terroristas. El capitán Morrison, que salió de su retiro para comandar la nueva fuerza, visitó al defensor para informar a la tripulación sobre su misión ampliada. El veterano oficial parecía mayor, pero se comportaba con la misma autoridad tranquila que Kate 9 recordaba. No somos conquistadores ni constructores de imperios. Morrison le dijo a la tripulación reunida, somos protectores. Nuestro trabajo es asegurarnos de que las malas acciones tengan consecuencias y que las personas inocentes puedan vivir sus vidas sin miedo. Después de la sesión informativa, Morrison caminó con Kate 9 por los pasillos de la nave. El observador sapirano tenía preguntas sobre el rápido ascenso de la humanidad a la prominencia galáctica. Su especie ha logrado una influencia notable en muy poco tiempo, dijo Octene.
La mayoría de los miembros de la coalición necesitan décadas para establecer sus posiciones actuales. Morrison consideró la observación cuidadosamente. No buscábamos influencia ni poder, observador. Simplemente hicimos lo que debía hacerse. Otras especies reconocieron que nuestros métodos funcionaban y nos pidieron que hiciéramos más. ¿Crees que la humanidad está preparada para tal responsabilidad? Morrison se detuvo y miró por la ventana hacia las estrellas. Creo que la humanidad no puede eludir tal responsabilidad. Cuando ves que personas inocentes sufren y tienes el poder de detenerlo, realmente no tienes opción de actuar. Kate 9 comprendió que estaba presenciando el surgimiento de algo sin precedentes en la historia galáctica. Una especie que había alcanzado el dominio no mediante la conquista ni la explotación, sino por su disposición a proteger a los demás a costa de sus propios recursos. Su informe final al Consejo de la Coalición documentaría no solo a UMA.